Muy buenas noches, amigas y amigos de Diálogo Abierto. El proceso de envejecimiento de la población cubana es bien conocido en nuestra sociedad. Una de sus consecuencias es el incremento del número de personas que necesitan una atención especial y, por tanto, el de quienes asumen esos cuidados. Hay muchas personas que necesitan cuidado y cada vez hay menos personas que pueden entregar esos cuidados. En el medio de todo eso está el cuidado de sí. Como una persona cuidadora en una situación económica muy desfavorable, sin ninguna red de apoyo, sin ninguna guía desde el punto de vista, te hablo ya social, comunitario, puede estar al frente de algo que es a veces muy angustioso, que es cuidar a esa persona que necesita de ese apoyo, no solamente desde lo material, sino también desde lo emotivo, desde lo psicológico, desde lo espiritual. Y estas personas casi siempre están en unas condiciones de salud muy, muy deplorables y dejan de atenderse, no van al médico, tienen miedo de enfermarse y están enfermas algunas. O sea que el cuidado de una persona es, yo creo que el primer derecho humano, que tenemos que pensar y que tenemos que pensar y ejercer, porque yo pienso que tenemos que hacer una convocatoria por todas las posibilidades mediáticas posibles de qué significa el cuidado de sí. Eso fue en el 1999. Me sentí una bolita como me siento ahora. Fui allí donde está el doctor y cuando el doctor me vio, me dijo enseguida, vamos a operar. Digo, bueno, arriba, doctor. Ahí me hicieron una radical de mama. Salí muy bien, pero me hace falta que me vuelvan a chequear. Porque ahora tengo problemas con una mama derecha y me siento un poquitico chivadita. Si yo me enfermo, esta que está aquí, Olga Alonso, Francia, ¿quién me va a cuidar a Rivero? Por eso usted ve que yo tengo esa fuerza y esa cosa y cada día me tengo que tener más energía. Tengo que tenerla y Dios me tiene que ayudar. Y en ese imaginario social hay una tendencia que nosotras, porque sí, porque además lo marcó y todavía lo mantiene el patriarcado. ¿De qué estoy hablando? De las prácticas machistas. Eso es el patriarcado, que nos toca a nosotras, a nuestros cuerpos, estar al frente de todas esas situaciones que necesitan, yo te diría, de una doble fuerza, triple o no sé cuántas fuerzas para sustentar una familia. Es verdad que el primer refugio para una persona que necesita cuidado es su familia, pero también tiene que tener una estructura desde lo social. Y el cuidado de sí no se habla. Y ojalá que Palomas en algún momento, aunque aparece en nuestros documentales, sea como el centro. Porque estamos ahora hablando del conflicto, pero el conflicto tiene un nacer, un nacimiento, que es que no nos cuidamos. El asunto motiva diversas miradas. Una de ellas es la del primer taller nacional de estudios sobre cuidados en Cuba, organizado por el Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana y el Instituto de Filosofía del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. Entre sus recomendaciones está la de propiciar una presencia en los medios de la importancia social, política y económica de la problemática del cuidado. Diálogo Abierto responde con un acercamiento al proceso de creación en Palomas, casa productora de audiovisuales para el activismo social. El documental Ellas, sus cuidados y cuidadoras, yo creo que es una obra conjunta, como siempre pasa en las producciones de Palomas, por las alianzas, con quienes, en este caso, como siempre, el Centro Félix Varela, al lado de Palomas, y una convocatoria que se realizó y están el Fondo de Iniciativas Locales Cuba-Canadá, CARI Internacional en Cuba, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica y otras instituciones y organizaciones en Cuba o radicadas en Cuba.
El documental, de alguna manera, en otras obras de Palomas ya venía introduciéndose este tema. Mis padres fallecieron con 3 meses de diferencia. A partir de ahí, bueno, ya me hice cargo de mi hermana completo. A los pocos meses, a mi hermana le da un infarto cerebral. El temor que tengo es mi hermana, partir antes que ella, porque ella depende de mí. Ellas, sus cuidados y cuidadoras. El documental narra historias de vida de mujeres y un hombre. Y quiero detenerme aquí. Hay 7 mujeres, desde el concepto, como siempre, que hablamos de la interseccionalidad, que son todos esos determinantes sociales que van marcando una persona y que no son uno y uno, sino que también se van entretejiendo para formar esa persona, ese ser humano. Y te digo 7 mujeres y un hombre, porque cada vez se suman más a la labor del cuidado de los hombres, como hemos dicho en otras ocasiones, como actores principales o secundarios, pero todavía somos nosotras. La que tenemos y la que estamos al frente de esa labor. Y en Cuba y en el mundo, la labor del cuidado, el cuidado, tiene ese rostro de mujer, esa imagen de mujer. Pero queríamos que también estuviera una persona, hombre, cuidador, dando sus experiencias. Los dolores que empezó a tener en la columna, en las piernas, en todo, fueron casi invalidantes. Ya Isa cuando parió, ya no podía, por ejemplo, tomar medicina para el dolor, porque tenía que amamantar a la niña. Fueron muchas cosas que se fueron uniendo. Y Isa casi quedó sin caminar. Y ya de ahí en adelante fue mi turno, se podría decir, de cuidador. La indagación académica del primer Taller Nacional de Estudios sobre Cuidados en Cuba indica la diversidad del asunto. Somos mayoría las mujeres entre las personas que asumen los cuidados de niños, adolescentes, enfermos, discapacitados o ancianos. También está la necesidad de incluir en los marcos legales a los cuidados y cuidadores. Los documentales de Palomas tienen un fundamento antropológico. Y esto nos permite acercarnos a esas realidades, a esos comportamientos, pero también nutrirnos de todas esas investigaciones y todas esas evidencias, o también todas esas ideas que están en debate y en discusión. Y participan también especialistas muy importantes. Yo quería mencionarte a 2 hombres que tuvieron mucho que ver en todo este sentido de movimiento discursivo del documental, que uno es el doctor Jesús Menéndez, gerontólogo, y el doctor Leonardo Pérez Gallardo, que es un hombre de las ciencias jurídicas, porque tiene 2 aspectos. Hay un imaginario social que es la mentalidad, lo que pensamos siempre, o la cosmovisión de un asunto, pero todo no se puede ver desde lo material. Y estas personas cuidadoras tienen una ausencia, tienen un anonimato, están tan sumergidas, están tan centradas a veces en su propio dolor, y uno de los textos dice como se aíslan. Se enferman, se agotan, las vence la fatiga emocional y el desgaste físico, las domina muchas veces la culpa y el cansancio. Se olvidan de sí. Se aíslan. Porque pierden sus proyectos de vida, porque pierden sus deseos de esos sueños, que como dice Palomas, que los sueños son derechos humanos, y pierden también, yo te diría, ese tono para alcanzar lo que quizás y debe ser una vida digna.
dejan sus trabajos, otros cuidados son remunerados, todavía no alcanzan, yo diría, la dignidad de una remuneración, y otros lo que reciben no es nada porque son parientes, porque son, o sea, están ligados familiarmente a esa persona que cuidan. Eso también es una ausencia. Ya en el plano más particular del documental, de esta temática sensible, urgente para la sociedad cubana, creo que para la sociedad mundial, pero específicamente para la cubana, sobre todo en un contexto en el que, como Lisette decía, queremos que el documental humildemente forme parte de ese debate público en el marco del nuevo Código de las Familias, cobra una importancia que es vital. Porque muchas veces las políticas públicas se centran en la necesidad de brindar a veces insuficientes cuestiones a la persona que es cuidada. Pero las políticas públicas pocas veces se detienen en la persona cuidadora. No solamente en el desgaste físico, sino en todos los demás desgastes que van acompañando a este proceso. Los cuidados son un derecho humano y toda persona tiene derecho a recibir un cuidado digno. Pero el centro del debate se coloca más en las demandas de atenciones y no en quienes cuidan. ¿Quién cuida entonces a las cuidadoras? Y aquí creo que hay varias ocasiones en el documental en el que las demandas se diversifican. Desde el derecho, desde lo económico, tiene que haber necesariamente, tienen que estar incluidas, las personas cuidadoras tienen que estar necesariamente incluidas en una nueva economía de los cuidados, que como diría una de las protagonistas del documental, lo que garantizan muchas veces es una condición digna para estas personas. Yo creo que el país, de la misma manera que cuidamos a los niños, a las madres, a los padres, que garantizamos los derechos de la maternidad, tenemos que pensar seriamente en cómo cuidamos a aquellas personas que somos cuidadoras y crearle condiciones elementales, que es, por ejemplo, tener unos pañales que cuiden la higiene de un enfermo, que tiene que ver con la dignidad con que tenemos que cuidar a esos enfermos y con la que ellos tienen que estar y vivir. Nuestra obra audiovisual siempre se erige desde una denuncia, que también lleva y deseamos una reparación. Pero este reclamo de las personas cuidadoras es porque tienen el derecho de ser legalmente figuras jurídicas. Y que tiene que existir en Cuba, tiene que estructurarse en Cuba un sistema nacional de cuidado. No hay otra manera de poder, en una situación económica ahora, con toda esta pandemia que también yo creo que ha sido un ejercicio de sobrevivencia, y en muchos casos de esas mujeres que son muy resilientes, tiene que haber una estructura desde el punto de vista estatal que pueda calzar todo esto, por una parte, y por otra parte, la vida de estas personas que cuidan, que es muy incierta. El tema de la visualidad de Paloma, bueno, tiene sus características que una vez tras otra vamos trabajándola, y cada uno por los temas que son temas de gran sensibilidad, temas a veces muy delicados en cuanto al tratamiento del tema y en cuanto a la visualidad, o sea, lo que vamos a mostrar es complejo. Además porque también, por lo general, tenemos tiempos muy cortos a veces en la cuestión de la producción. Y como hacemos una gran cantidad de entrevistas, en este caso son 8 entrevistas, pero en otras ocasiones hemos tenido mucha mayor cantidad de entrevistas. Y estas entrevistas llevan un proceso en cuanto a la historia de vida que cada uno cuenta, que muchas veces graficamos con archivos personales, pero muchas veces intervenimos también desde nuestro trabajo en estas historias de vida, paralelamente a otro proceso
que yo siempre digo que es un discurso paralelo que tenemos en cuanto con este tema, que tiene que ver con diferentes imágenes, tanto simbólicas, subjetivas, a veces directas, que vamos a hacer en espacios públicos y a veces en espacios privados, que son los que complementan junto con estas historias de vida también graficadas, y que también a veces, en una gran parte de las veces, va acompañada con esta voz en off que decimos, que orienta, que reflexiona, que dirige la mirada en cuanto a los temas. Y eso hace que nuestro trabajo sea en realidad complejo, además por el tema. Es un reto siempre que tenemos para evitar, repetirnos, porque es difícil. Lleva mucha cantidad de imágenes. O sea, estos proyectos llevan una cantidad de imágenes muy grande. Y como le digo, es muy difícil, y más en estas condiciones que hemos trabajado esta vez con el tema de la pandemia por medio. O sea, ha sido complejo, tenemos que movernos por toda la ciudad, somos un equipo pequeño. Está, por ejemplo, Marco, Claudio, que generalmente hacen fotografía, a veces interviene Claudio en las entrevistas. Vladimir y yo, que generalmente hacemos la gran mayor parte del trabajo, tanto en estas partes como también en todos los ámbitos en que nos movemos. O sea, es un proceso que tenemos que estar siempre muy pendientes, trabajando, buscando nuevas formas de ver y mostrar. O sea, que llegue, que emocione, que llegue a la sensibilidad, que llegue a los sentimientos, que hablamos no solamente con el pensamiento, sino también con el corazón. O sea, estamos en esa fórmula de lograr una imagen que realmente, junto con los temas, porque son temas complejos y temas a veces no son de fiesta, son temas que requieren de verdad, y una imagen que también refuerce todas las posibilidades de conexión, de comunicación. La estrategia comunicacional de Palomas, desde hace unos documentales también, anteriores, en su estructura realizamos como pequeños reportajes. En esta ocasión escogimos Misión Vida del Consejo Popular Rampa. Cuando el estremecimiento, cuando empieza toda la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se convocaron a vecinas, a vecinos de toda esa zona. ¿Y quiénes fueron? Mujeres, también hay hombres, pero la gran mayoría fueron mujeres. ¿A quién? ¿A dónde? Asistir a las personas con diferentes vulnerabilidades, en situaciones de discapacidad o que sencillamente vivían solas. Y esto era un gesto solidario, pero también un gesto de ese amor, de esa ternura, de esa entrega, de todo ese grupo, de la gran mayoría mujeres, que salían muy temprano en sus casas a llevarles los medicamentos, los alimentos, que todavía se encuentran realizando esa labor. Los textos de Sara Mas, Teresa Díaz Canals, en esta ocasión narrados por la actriz Beatriz Viña y mi siempre, Marino Luzardo. Este documental, desde esa percepción, esa mirada de género, tiene un lenguaje inclusivo para las personas en situaciones de discapacidad auditiva y también visual. Y estos textos van hilando estos testimonios y también el resultado de las investigaciones sociales en Cuba, que hay que respetar a la Academia Social Cubana. Sí, yo creo que ahí es una mirada lógicamente antropológica, que es la que maneja el proyecto y estos trabajos que quedan al final, porque hablan de una diferencia cultural que se manifiestan en todas estas muestras, y a la vez también en una definición de un espacio sociohistórico
de este grupo que somos las cubanas y los cubanos que pertenecemos, que son nuestros protagonistas. Y todo este proceso de investigación de cómo llegar a ese punto donde va a quedar una imagen que habla de una vida, una historia de vida, habla de un momento histórico que lógicamente también tiene un carácter antropológico en cuanto a la formación y a mostrar cómo somos los cubanos de este momento, diferente a los de antes, diferente a los que vendrán después posiblemente. Y entonces, bueno, por ahí creo que hay un trabajo que realmente hay que verlo de esta manera, no solamente una cuestión periodística, puramente documental, sino que creo que va mucho más allá en cuanto a la propuesta final. La obra de Palomas está pensada siempre en un lenguaje inclusivo para los diversos públicos que tenemos. Nosotros le llamamos, Lisset le llama, un discurso democrático, o sea, que sea entendible por todo el mundo. Pero este en particular ha sido pensado para la comunidad sorda y para la comunidad ciega. O sea, todo el texto, todo el contenido del documental va a ser asequible a estos dos públicos que son también fundamentales en la dinámica propia de Palomas y específicamente del documental. Yo creo que este proceso mismo que nos hemos encontrado con el tema de la pandemia, que es un fenómeno mundial y que bueno, tiene nuestras características aquí en nuestro país, creo que también ha puesto en evidencia este fenómeno de cuidado. Porque lógicamente es algo que se conoce, se sabe, un país que como sabes ha envejecido y sigue envejeciendo, además de otras características de personas con cuidado, o sea, con cuidados especiales que necesitan, pero más están las madres y los hijos, los padres con los hijos, o sea, hay todo un proceso, pero que realmente de eso a veces no se habla mucho, el tema del cuidado, y el tema de los cuidadores o cuidadoras, realmente no. Creo que este fenómeno que nos está pasando ahora ha puesto más de manifiesto esta historia del cuidado. Y yo digo, por experiencia personal, realmente es algo que es importante, algo que es necesario realmente que se hable, que se vea, y como decimos, esto parte desde la base desde la familia, de la base personal de quien tiene a alguien que cuidar. Y además que también es necesario a veces cuidarse para tú poder cuidar a otros, pero también es la parte necesaria de que el Estado ayude buscando una política que, en fin, facilite y se entienda de una manera realmente más práctica cómo poder hacer de este fenómeno del cuidado, que cada día va a ser mucho más la necesidad de los cuidados y de las personas que se ocupen de esto, que creo que es importante, pero sí, creo que este es un momento que ha abierto más este fenómeno de los cuidados. Las cargas se intensifican en tiempos de contingencias y desastres. Se agudizan las desigualdades y cobran centralidad los cuidados. Ha vuelto a pasar en el mundo y también en Cuba con la pandemia de la COVID-19. La pandemia, terrible. Ellos son niños inmunológicamente muy deprimidos. Tienes que tener un cuidado extremo. Te quedas pensando y dices, tengo que estar en la casa, tengo que ir a la tienda, pero no puedo dormir por la noche en la tienda. Pero además que no tengo a más nadie en la casa y mi papá tiene 80 años. ¿Qué hago? Y me asusté. El psiquis mío se asustó. Yo no salía. Se estornudaba y me hacía la idea que ya le cogí miedo. Gracias a Dios aquí no hubo ningún caso. A ver, si eso entra aquí, los niños son muy vulnerables. Se han tenido las medidas. Nosotros no salíamos a ningún lugar por protegerlos. La COVID ha descolocado incluso las vidas de estos enfermos que estoy cuidando, porque les ha dado mucho desconcierto y los miedos que nos ha despertado. Imagínate nosotros que somos seres sociales, activos y válidos. Imagínate en los ancianos, en las personas enfermas. Decir que la familia nos cuida es decir en verdad que nos cuidan sobre todo sus mujeres. La pandemia vino a reformular muchos discursos. O sea, el cuidado no es hoy una realidad exclusiva de aquellos que tienen por vocación o por necesidad cuidar a otra persona. Que el cuidado hoy es para todos. Todos necesitamos cuidarnos. Todos necesitamos tener como una nueva filosofía de vida la del cuidado, que no es solamente para conmigo, sino también para con los demás. Es mi responsabilidad conmigo, pero también mi responsabilidad para con el otro, con la otra. Ellas, sus cuidados y cuidadoras. Otro aporte documental desde la productora Palomas.
también una invitación, una convocatoria a reflexionar acerca de que a lo largo de su vida todo ser humano cuida y necesita cuidarse y que lo cuiden. Muy buenas noches.